Señor sea con todos mis hermanos, mis hermanas, personas que miran este programa en todo el mundo y HPTV Internacional les da la bienvenida a este programa que es asesorado por APEN de México. Pero también se transmite por Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV, Washington Times y respalda a Asociación de Profesionistas de aquí de la República Mexicana, APEN. Este programa se transmite desde aquí de la hermosa provincia en Guadalajara, Jalisco, México. Para los hermanos que en vivo les gusta ver este programa, pues a todos les damos la bienvenida y qué bueno que nos acompañen para recordar los testimonios que a lo largo de la historia que tiene la iglesia en su restauración de 1926 a la fecha, han venido sucediendo testimonios que son miles de testimonios con los 3 apóstoles y aparte miles también que le han sucedido al cuerpo ministerial, a los obreros, a la iglesia también. Son vivencias, son parte, hermanos, de la historia de la iglesia a la luz del mundo. Bien, HPTV agradece su atención, APEN también, y hermanos, este día tu hermano Siglo Ramírez agradece a los hermanos que están en vivo, los que después lo mirarán también, porque ahí queda grabado en YouTube, en Facebook. También les agradecemos que escuchen este programa y empecemos para no alargar tanto el tiempo. Avisamos a los hermanos que de hoy en adelante este programa va a ser transmitido a las 4 de la tarde, jueves a las 4 de la tarde, 4 a 5 de la tarde, por causas de que a las 6 en la mayoría de los países que tienen este horario, pues empieza el servicio de jóvenes todos los jueves. Entonces, para dar tiempo al servicio, ya este programa se cambió de 4 a 5 de la tarde todos los jueves, para que estén al pendientes en el nombre del Señor. Bien, este jueves ya, pues poquito más de medios de noviembre, vamos a dar un testimonio, hermanos, que sucedió allá por los años 60, 62, en el estado, hermanos, de Guerrero, en el estado de Guerrero, cuando pues en aquellos años 60, 62, en Guerrero, sobre todo en Acapulco, pues había, hermanos, una sola iglesia, la primera iglesita, templo así en forma todavía, hermano, no lo tenían. Pero como ahí, hermanos, en Acapulco, pues la mayoría de la gente de las rancherías, de las poblaciones, de los municipios, pues va a la capital aunque no es la capital, pero a la ciudad más grande, sobre todo ahí que es un puerto, a comprar, hermanos, pues cositas, su ropita, su mandadito. Entonces empezó la iglesia ahí, hermanos, en Acapulco, Guerrero. Es un templo ahora muy hermoso, muy bonito. A tu hermano le tocó ir a la inauguración en el año 1968 con el apóstol Samuel Joaquín Flores. Ahí nos tocó ir a la inauguración. Pero cuando recién empezaba, hermanos, ahí la obra y los hermanos de ahí, de Acapulco, pues deseosos de que alguno de sus familiares, de sus parientes, conocieran la doctrina que ellos habían conocido, porque decía tu hermano, de los ejidos, de las rancherías, de las poblaciones pequeñas,
muchos se van a las ciudades grandes a vivir por cuestión de trabajo, por cuestión de más comodidad, por cuestión pues de trabajar para comer más bien ellos y sus niños. Y ya se quedan en las grandes ciudades. Las grandes ciudades están pobladas sobre todo de personas que vienen de otros pueblos pequeños, incluso hermanos de rancherías o aldeas. Y algunos hermanos, siendo de algunas rancherías, siempre cuando uno oye la doctrina y la saborea y le gusta y hace diferencia en que no hay otra doctrina igual, no hay otra doctrina parecida. Hasta por ahí en un himno decimos, ninguno ha contestado a la doctrina santa que Dios le reveló al apóstol del Señor. Entonces uno tiene ganas de que sus familiares, hermanos, oigan la palabra del Señor. Y pues el hermano ministro, el hermano encargado, pues también a eso va uno a las iglesias para abrir obritas, para hacerlas crecer, para que haya bautismos, para que familias se integren a la iglesia a la luz del mundo y que la obra crezca y crezca y crezca. En aquellos años hubo un crecimiento, hermanos, muy grande, hermanos, sobre todo en la República Mexicana. Estamos hablando de los años 60, 62, hasta más o menos el año 68, 70, cuando ya trascendió las fronteras de la República Mexicana, ya con el apóstol Samuel Joaquín, y hermanos, se empezó a inundar Estados Unidos hasta Canadá y también todo Centroamérica hasta pasarse a países, hermanos, de Sudamérica como Colombia y Chile. Bien, algunos hermanos ahí pues en Acapulco invitaron al hermano, estaba de encargado en aquellos años, salió a la obra del estado de Veracruz el hermano Antonio Adán, conocido de muchos de nosotros. Ahorita está enfermito, pero está allá en Los Cabos, hermanos, ahí lo atiende su hijo Natán. Parece, ayer antier vino un hermano de por ahí y decía que está un poco mejorcito. Qué bueno que se mejore. Trabajó mucho en la obra del Señor. Entonces, algunos hermanos invitaron al hermano Toño Adán en aquel tiempo, pues joven, que tendría en el 62 unos 25 años, 27 años de edad, máximo 30 años en aquellos años. Y lo invitan para que visite a unos familiares que tenían en una ranchería, hermanos, al rumbo de Acapulco, izquierda, por el mar. Se le llama a todo ese lado, esa porción, hermanos, de aldeas, ciudades, la Costa Chica. No sé por qué, pero así se le llama toda esa zona, la Costa Chica. Y ahí en la Costa Chica había, hermanos, un pobladito, pues sí, habría yo creo unas 2,000 personas, a lo mejor 1,500 personas, pequeño el pobladito, que se llamaba Charco del Pozo. Todavía existe esa población, ya hay todo eso, hay iglesias de la luz del mundo, pero se empezaba desde nada. Por ahí también está un pobladito que se llama Cruz Grande, muy hermanos, muy pegaditos, esos dos pobladitos pequeños, ahora ya pues, están crecidos. Estamos hablando de los años 60. Y ahí unos hermanos tenían familiares y lo invitan al pastor, al encargado, al hermano, pues todavía no era pastor, era encargado nada más en aquellos años, no tenía mucho de haber salido a la obra. Y lo invitan para que vaya a esa ranchería Charco del Pozo, Cruz Grande, para visitar a sus familiares que se habían quedado ahí cuando ellos emigraron a Acapulco.
Y el hermano Toño Dan lo conocimos, era muy ganoso, muy activo. Sí, cómo no, dice, vamos, vamos. Ya formó un grupito de 3, 4 hermanos, más el familiar de aquellas familias que iban a visitar o la familiar de aquellas familias. Y así un grupito de 5 o 6 hermanos a la obra a visitar aquellas personas que se habían quedado porque la familia, el hijo, la hija habían emigrado a Acapulco. Y hermanos, platicaba el hermano Antonio Dan, el que le sucedió esta vivencia, este testimonio, que antes de llegar al pobladito, el pobladito tenía iglesia católica, casi todos tienen, aunque sea pequeña, con la cruz arriba. Enfrente de la iglesia católica estaba un jardín, hermanos, un jardín con árboles, con banquitas ahí para que la gente a veces va a tardear ahí a los jardines con las familias, los chiquillos a correr ahí. Eh, Tenía un jardín enfrente de la iglesia católica. Y antes de llegar a ese ranchito o a esa poblacioncita, había una hacienda de pues una persona, un señor muy importante, era el dueño de toda la hacienda. Él ahí, pues en la hacienda, le daba trabajo a mucha gente de ese pobladito. Les daba trabajo cuando venían las cosechas, cuando se hacían las siembras, para cuidar sus animales. Él era muy importante y le daba trabajo ahí a mucha gente. Y cuando lleva el grupito con el hermano Toño Adán al frente de obreros, dicen que ya era pues como las 4 de la tarde más o menos, ya para bajar el sol. Que cuando pasaban, ahí estaba ese señor, esa persona, dueño de la hacienda, ahí sentado en la puerta de la hacienda, sin duda a descansar del afán del día, eh, pues a salirse a divertirse viendo por ese camino, era un camino de tierra, todavía no había, hermanos, calles, pavimento, carretera. Por ahí pasaban, hermanos, los animales, los burros, los caballos, las vacas. Era una ranchería. Que cada que pasaban por ahí, cada sábado que iban a la obra, estaba ese señor ahí sentado. Y que pues lo saludaban los hermanos que iban a la obra. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Pues buenas tardes, ya también correspondía al saludo. Ya empezaban ahí una plática muy pequeña, 5 minutos, 10 minutos a lo mejor. Y ya el hacendado se quedaba ahí, hermanos, sentado, siguiendo su vida. Y el grupito de obreros con el hermano Toño al frente se iban a la ranchería a visitar a los familiares de algunos hermanos o a alguna casa donde aceptaban la palabra del Señor. Y así, hermanos, sucedió varios sábados, a lo mejor hasta meses. Empezó ahí, hermanos, la obrita en ese poblado, Charco del Pozo, empezó la obrita. Y con más razón, los hermanos iban los sábados ya para hacer una oracióncita en un cuartito que les prestaron, en una casita de unas personas que les prestaron. Con más razón ya iban ya, ahora ya por obligación, porque ya había almitas ahí que oían y que se reunían para oír los cantitos, para cantar y orar también. Y siempre que pasaban antes de llegar al pobladito, ahí estaba el señor ese todas las tardes, tardeando, sentado, y los saludaban y platicaban. Y al sacerdote de ese poblado, Charco del Pozo, no le pareció eso. En aquel entonces
Había mucha intolerancia religiosa. En muchos poblados así pequeños, la autoridad era el sacerdote. Lo que él decía, eso se hacía, porque era la autoridad ahí. Y toda la gente pues lo respetaba, toda la gente. Nomás salía el sacerdote a las calles y todos a persinarse, todos pues a ofrecerle pues la gloria que le daban por ser el sacerdote, por ser el cura de ahí. Lo subían mucho, estaban todos obligados a sujetarse y obedecer al cura. El cura, así le decían en los ranchos a los sacerdotes. El cura, no sé tampoco por qué le pondrían ese nombre de cura. Bien, y a él no le pareció que los hermanos invadieran su territorio y que ya tuvieran un lugarcito donde reunirse, aunque sea un cuartito por ahí, para cantar, para orar, para hacer la oración. No le pareció al sacerdote. Entonces él busca personas, en todos los ranchos, pueblos hay personas tanto malas, pues hay buenas, la mayor parte de las personas de León son buenas, pero hay personas que se prestan para hacer alguna maldad, incluso a veces hasta para robarle un toro pues al que se descuide, robarle el puerco, robarle la gallina. Hay personas que a veces lo harán por necesidad, a veces ya porque es la maña de ellos. Y el cura se pone de acuerdo con unas personas malas, de esas que no se tientan el corazón para pues, darle una golpiza a alguien, eh, darle puntapiés a alguien que no se tienta el corazón, más cuando la orden viene de la jerarquía, de al que respetan ahí en aquella población, en aquella ranchería. Entonces el sacerdote junta un grupito de 10, 15 personas y hace, hermanos, un plan. El sacerdote hace un plan y manda retar, cita al hermano Antonio Adán para en ese parquecito enfrente de la iglesia católica hacer una plática el cura con el hermano Antonio Adán. El hermano Antonio Adán acepta, ¿cómo no? Platicamos con el cura, con el sacerdote. Él no sabía sus planes del cura. Acepta, sí, cómo no, platicamos con el sacerdote. Vamos a platicar con él. Igual lleva el grupito, hermanos, unos 6, 8 hermanos, el día de la plática, para que pues estuvieran ahí oyendo y los gentiles de ahí, los católicos ahí en el parque, pues viendo al cura se iba a juntar mucha gente también y sabiendo que era una plática entre un evangélico y el sacerdote, pues los que estuvieran por ahí se iban a sentar, pero el cura ya tenía su equipo, el cura ya tenía su pelotón, el cura ya tenía comprados a unos de los maleantillos de ahí, de ese ranchito, para pues que golpearan a los hermanos o les hicieran a lo mejor algún daño mayor, porque él no los quería ahí en el pueblecito. Ahí en Charco del Pozo él no quería evangélicos, él no quería protestantes, él no quería nada, él quería seguir siendo el rey. Ahí mandar, gobernar, hacer lo que él quisiera. Para eso juntó ese grupito. Ya, hermanos, el hermano Toño Adán con el grupito se encaminan otra vez a pie, caminando, dije era terracería. Caminan para ese pobladito. Igual saludan al señor hacendado que estaba allí sentado, pero notaron ya algo raro en aquel señor hacendado.
algo, como que algo les quería decir el señor hacendado, porque ella sabía la trampa que le habían tendido al hermano Toño Adán, de los malosos que iban a estar con el sacerdote. A lo mejor alguno de ellos era su trabajador, y pues ya le había dicho al hacendado lo que iban a hacer ese día con los hermanos. Entonces como que el hacendado como que les quería decir algo a los hermanos y al hermano Toño Adán, pero no les dijo nada, los dejó, hermanos, y siguieron su camino. Llegaron ahí al jardincito donde se iba a hacer la plática. Se sienta el hermano Toño Adán ahí en una banquita, y los mismos hermanos que llevaba 6, 8 para la obra, pues, y para oír la plática, pues ahí, hermanos, también con él rodeando al hermano Antonio Adán. Y el hermano Toño en una banquita de esas que hay en los jardines, su recargaderita, y 2, 3 hermanos aquí a un lado, otros 2, los demás pues ahí paraditos porque no cabían en la misma banca. Y ya enfrente empezaron a llegar esos malosos y otras personas que al saber que iba a haber una plática, a lo mejor algunos sí interesados a ver quién tenía la razón, quién tenía la verdad, el cura o el ministro evangélico que iba ahí con aquel grupito, a ver cuál de los dos tiene la razón, a ver cuál de los dos su doctrina es más la más buena. Algunos de buena voluntad empezaron ahí pues a juntarse también. Y los malosos ahí estaban también enfrente, hermanos, doble o triple del grupo de hermanos. Ya sabemos que los hermanos, a cualquier ranchería o brita que vaya uno, pues iba uno armado, pero con la Biblia, nada más. A ver si ya se hacen cantitos en alguna obrita, pues, para cantar un cantito, pero nada más. Pero aquellos malosos ya traían, hermanos, algunos traían algún cuchillo, algunos traían alguna navaja, y lo más malo es que el cura ya les había sembrado en su corazón malas intenciones para hacerle daño a los hermanos, de menos para golpearlos, sacarlos a pedradas o a patadas de ahí de aquel ranchito, de aquel pueblito, y que jamás volvieran a regresar ahí. Si iban ahí los hermanos, pues muy golpeados. A lo mejor alguno de un mal golpe hasta iba a dejar de existir. Y el hermano Toño era el responsable de ese grupito. Ya cuando empieza la plática y que el hermano Toño empieza a decirle a aquel cura, sobre todo sobre los puntos básicos, la idolatría, y ya, hermanos, aquel cura, en cuanto va avanzando la plática, se empieza, hermanos, a enojar, empieza a subir de tono sus palabras, porque no podía responderle al hermano Antonio Adán, al encargado de aquel grupito, no podía responderle. Había preguntas que el hermano Antonio le hacía y no las podía responder. Ya lo que al final quiso hacer, pues, a gritar, a ofender, y ya a ofender él y el grupito que él llevaba, que ya estaba pues aleccionado para eso, ya estaban preparados para eso, para el sacerdote, el cura ya sabía que él no iba a poder con un ministro evangélico, él sabía que iba a perder, por eso llevaba esa turba de malosos, por eso, si ha tenido confianza en que iba a ganar, ¿para qué iba malosos? Pero ya sabía, porque pues tienen una doctrina muy falsa la Iglesia Católica. Y la Iglesia a la luz del mundo pues, tiene una doctrina que es sobre todo. Lo que viene de arriba es sobre todo. Bien, cuando ya que el cura empieza a enojarse, empieza ya, hermanos, con palabras y a la señal de él, igual el grupito, la bandita que ya llevaba, empezar a gritarle a los hermanos y a gritarle a los hermanos.
y a ofender a los hermanos y amenazar a los hermanos. Hijos de esto, hijos de los, si no se van de aquí, nosotros los vamos a echar a patadas o los vamos a golpear. Algunos, como decía tu hermano, hasta ya sacaron una arma blanca, una navaja para amenazar. A lo mejor no la iban a usar, o a lo mejor sí, pero para amenazar al grupito, sus navajas, y el hermano Toño ahí en medio, en la banquita, y los otros 6, 8 hermanos ahí, hermanos, pues muy cerquita de él. Pues, ¿qué podían hacer ellos? 6, 8 contra unos 15, 20 ahí, los iban a golpear, hermanos. Y alguno a lo mejor hasta alguna herida iba a llevar. Ahí los hermanos. Sin embargo, el hermano Toño Adán, con esa voz que tenía, confiemos en Dios, hermano, confiemos en Dios. Alexando, o animando al grupito, confiemos en Dios, confiemos en Dios. Y la turba ya ahí gritándoles y amenazándolos. Y hermanos, maldiciéndolos, maltratándolos, con el sacerdote ahí enfrente también. El cura ahí era el primer instigador, el primero que amenazaba, y viéndose el cura, pues ahí, hermanos, entre 15, 20 de los de su calaña, de los de su clase, pues qué miedo le iba a tener a los hermanos. Nada, tenía mayoría de personas y malosos, gente que no se tienta el corazón para hacer algo, porque de eso se rodeó, a eso se invitó para esa plática, especialmente a eso. Ya, hermanos, empiezan a amenazar, empiezan a gritar y empiezan a sacar las armas, hermanos, que llevaban para amenazar a los hermanos. Y el hermano Toño, con calma, muy calmado el hermano Toño. Dios va a obrar, hermano, Dios va a obrar. No tengamos miedo, Dios va a obrar. Y aquellos hermanos, pues ahí rodeando al hermano Antonio, todos miedosos. Hasta yo hubiera tenido ahí miedo ante esa turba, y el cura ahí enfrente, pues animándolos a que se nos echaran encima. Y ahí el hermano Toño con esas palabras: Dios va a obrar, Dios va a obrar. Cuando ya se puso la cosa muy difícil, que aquella turba estaba ya dispuesta para empezar a patear a los hermanos, a golpear a los hermanos y a sacarlos, a lo mejor arrastrando de los cabellos hasta fuera del pueblo, allá echarlos para que ya no volvieran. Atrás del hermano Toño Adán, atrás, estaba el hacendado que siempre saludaban antes de llegar al poblado. Se puso atrás en un caballo y con una arma larga. Y con esa voz fuerte les dijo a los que estaban amenazando a los hermanos: a ver quién es el primero que se atreve a golpear a los hermanos. Pero apuntándoles a todos con esa arma larga. A ver quién se atreve a golpear a los hermanos. El hacendado ya sabía la emboscada que les iba a tender el cura. No les quiso decir, a lo mejor pensó, pues a lo mejor no se anima el cura. ¿Cómo va a hacer esto un sacerdote, un servidor? ¿Cómo va a hacer esto? No lo puede hacer. Pero ya cuando el cura vio que sí lo hizo, él llegó armado en un caballo y amenazó a aquella turba. ¿Quién se anima? El primero que se anime es el primero que se cae. Y apuntándoles a esa turba de 15, 20, incluso al sacerdote que estaba ahí. Aquella turba, hermanos, inmediatamente retrocedió ante la amenaza de que si hacían algo, les dispararía. Nunca el hacendado disparó, no, pero tenía su arma lista para disparar. ¿Por qué? Porque la turba se empezó, hermanos, se empezaron a ir, se empezaron a desbaratar, empezaron, hermanos, a alejarse. Igual el sacerdote vio el peligro, vio el arma que le apuntaba, y él se fue, se perdió el sacerdote, y aquellas personas se empezaron a dispersar. Ya el hacendado, cuando ya
todas aquellas personas malosas se habían dispersado, ya no estaban. Hermano Toño Adán voltea hacia atrás y lo ve al hacendado, al que saludaba siempre antes de llegar al pobladito y platicaban 5 o 10 minutos. Y le agradeces, le agradezco, dice. Sí, le dijo el hacendado, señores, pero vamos mejor a salir del pueblo porque este pueblo es peligroso. Él mismo los encaminó a la salida, los encaminó hasta pasando, hermanos, su hacienda para que los hermanos se fueran en paz, se fueran tranquilos, se fueran sanos, se fueran sin un golpe. Testimonio para la gloria. Dios mandó a esa persona para que defendiera a los hermanos de aquella turba. Testimonio para la gloria de Dios. Parece que tenemos algunos mensajes. Los hermanos que gusten mandar mensajes pueden hacerlo, hermanos. Aquí está el hermano Benjamín Larios. La paz de Dios, mi estimado hermano Cirilo. Como siempre, una dicha escucharlo. Contan con bellos testimonios. Ana Jael Cortés, la paz del Señor. Saludos desde Veracruz. Dios bendiga Veracruz. Después daremos también testimonios de Veracruz en el nombre del Señor. Venancio Guerra, la paz del Señor, saludos desde Panamá. Dios bendiga Panamá. Ya anduvimos con el apóstol Samuel Joaquín en Panamá, allá hermanos en Centroamérica. Dios bendiga a Panamá. Brenda Ángeles, la paz del Señor, saludos desde Pachuca. Dios bendiga hermanos también a los hermanos de Pachuca. Allá fuimos alguna vez cuando estaba el hermano Juan Carranza, se estaba haciendo el templecito, bonito templecito hicieron. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir, hermanos, con más testimonio. Ahora, hermanos, del apóstol Samuel Joaquín Flores, cómo en su trabajo de expansión de la iglesia, de la obra, cualquier detallito, hermanos, cualquier puntito que sirviera para engrandecer la obra, lo hacía. A mí me tocó 2 veces. Hace 8 días di testimonio de Chicago, como cuando leí una cartita de aquel hermano Aurelio Raigosa, nos mandó para hablarle a las almitas que él ya le estaba hablando. Y se empezó Chicago y ahora hay 2, 3 iglesias grandísimas ahí en Chicago. Después de que empezamos haciendo oracioncitas con él en un sótano, en un basement, allá en la calle Trupp, en Chicago, Illinois. Ahora tu hermano va a dar testimonio de lo que, hermanos, hizo también el apóstol para que se abriera una obra. Hace poquito visitó tu hermano esa obra, esa iglesita en aquí Nayarit, Punta de Mita, Nayarit. Punta de Mita, Nayarit. Están haciendo un templo, hermano, tan hermoso, tan bonito ese templo. Parece la figura, hermano, de un gran barco. Y afuera tienen una gran ancla así, hermanos. Qué bonito está el templo que están haciendo. Ya lo están terminando para su inauguración. Ahí estuvimos. Tu hermano quiere platicar cómo se inició la obrita en Punta de Mita. Ahí, en el año 76, hermanos, 76. Tu hermano estaba en Zacualpan, Nayarit, de encargado. Una iglesia, hermano, muy grande. En aquellos años el apóstol, el hermano Samuel, iba a descansar, hermanos, un poco, cada 2, 3 meses, fin de semana, sábado y domingo, a Vallarta, una casa que le hicieron los hermanos, una casita, pues, humilde en aquel entonces, solo que había que subir como 100 escalones, y ahí subíamos, y hasta la lancha la subíamos hasta arriba. Ya después él prefirió, hermanos, ir a La Peñita, una casa que tu hermano le hizo en La Peñita, y que hasta a la cochera entraban las... Zacualpan la hizo, tu hermano, no Zacualpan la hizo, hasta la cochera entraban las camionetas. Pero en una ida, más o menos mes de abril, o después de febrero, del 14, que se le celebraba su cumpleaños,
Él se cansaba aquí, el saludo a veces duraba, hermanos, muchas horas. Y pues todo el cuerpo ministerial aquí iba a descansar ahí, hermanos, él con su familia, llegaba con la hermana Eva, llegaba también la hermana Elisa con él, llegaban sus niños todavía chiquitos de 3 años, 4 años, 6 años, llevaba, a veces los llevaba, a veces no, a veces los dejaba aquí en Guadalajara para que los cuidaran algunas hermanas. Y en una vez que estábamos comiendo a las 2 de la tarde, me dice el apóstol, dice, hermano Cirilo, dice, me llegó una carta. Antes las cartas se mandaban todas aquí a Glorieta Central número 1. Ya las que eran para la casa grande del apóstol se le entregaban, y las que eran para otros hermanos, como no había mucho correo aquí para andar en las calles, ahí las dejaban todas, y ahí iban los hermanos y las recogían y se le entregaban al apóstol, las de él, las que decían para el apóstol. Entonces ella me dijo, mira, Cirilo, dice, me llegó una carta de un hermano, se llama Juan Pelayo, que él se vino de Guadalajara, aquí estaba su familia, pues, su mamá, sus hermanos, a vivir a Punta de Mita. Es un ranchito. Sí, había en aquel entonces, estamos hablando del 76, 20 casas ahí, 15 casas en ese pueblito de Punta de Mita. Ahora hay hoteles, ahora hay restaurantes, ha crecido muchísimo esa playa. Entonces, no, entonces era una playa virgen, nada más para los pobladorcitos de ahí, decía 15, 20 casas máximo, había un arroyito que había que cruzar, y el hermano, él vivía pasando ese arroyito, allá tenía una casita chiquita, humilde, y ahí hacía él comidas y le vendía a los pescadores, porque ahí hay mucho pescador, todo ese rumbo, hay hermanos, o hay personas que se dedican a la pesca de pues lo que hay allá. Ya me dijo, dice, dice que le estaba hablando a unas almitas, y que esas almitas quieren oír la doctrina, oír la palabra del Señor, que aceptan, que quieren oír la doctrina, quieren oír la palabra del Señor. Ve, dice, a ver qué hay, busca al hermano, ya me dio más o menos las señas donde hallarlo, ya, pues fui, llevé hermanos de Zacualpan, de que era iglesia grande, fuimos como 3 camionetitas, llevé como unos 20 hermanos del coro, había fácil 100 en el coro, pues llevé una partecita con 20 hermanos, nos fuimos en unas camionetitas de ahí de bucerías, para llegar a Punta de Mita era pura terracería, no había carretera, era un ranchito allá olvidado ahí ese ranchito. Fuimos por la terracería, me acuerdo que a medio camino se llegaron, yo con las 4 de la tarde, sacamos lonche, nos paramos en la sombra de un árbol, y ahí todos participamos de los lonchitos que llevaban los del coro, y tu hermano y mi esposa, ahí íbamos todos en esas camionetitas, y ya llegando dejé a los hermanos ahí en el principio del pueblo. Había una casa grandota, un árbol grandotote y un corral de piedras. Pero ahí dejé a los hermanos en las camionetitas y me fui hasta donde terminaba el pobladito a buscar al hermano que me había dicho el apóstol del Señor que le había mandado, hermanos, una carta. Ya pasé un arroyito y allá estaba una casita sola, hermano, sola, no había más casa alrededor. Ya tenía unas mesitas ahí porque llegaban, dije, algunos pescadores allá a comer o comprarle comida. Ya le dije, hermano, Pelayo, me mandó el apóstol Samuel Joaquín, que porque usted le mandó una carta a Guadalajara y que le está hablando a unas almitas aquí en Punta de Mita, pues que me lleve con esas almitas para exponerle la doctrina, la palabra del Señor. Sí, hermano, cómo no, muy amable el hermano, y más que el varón de Dios le había respondido a esa cartita, muy amable. Sí, hermano, cómo no, vamos.
cierra el hermano su cuartito, era un cuartito chiquito ahí, cierra el hermano, y ahí vamos, nos acompañó a donde se habían estacionado las camionetas. En la primer casa, una casa humilde, hermanos, de teja, sí, un corral, hermanos, grande. Yo pienso que en el corral grande ya de noche encerrarían algunas vacas, algunos borregos, algunos chivos, gallinas, habían en abundancia. Y ya vamos con él y nos lleva a visitar esa familia de esa casa. Ya sale, hermanos, la familia, el padre de la familia, eran como las 5 de la tarde más o menos, poquito antes de las 6, ya era tarde. Ya la mayoría de los pescadores ya habían regresado a sus casas, a sus hogares, ya se iba a ser de noche. Y ya nos lleva y ya me presenta delante del dueño de la casa, de la esposa del dueño de la casa, y tenían ahí una familia, unos niños, unas niñas. Ya me presenta, decir, este es el hermano que viene de la luz del mundo, de la iglesia, para platicar de la doctrina que yo les he platicado, que les he dicho que hay una iglesia. Ya lo mandó el director de esa iglesia para que venga aquí a platicar con nosotros. Y nos recibieron, hermanos, pero muy bien esa familia. Ya cuando platicamos en alguna media hora, alguna hora, ya muy cerca, posiblemente a las 7 de la noche, ya me dice, le digo a aquellas personas, a aquella familia, y ahí estaba el hermano también, y ya, le digo, oigan, traje un grupito de un coro que tenemos, no nos permiten hacer una oracióncita aquí, los cuartitos eran muy chiquitos. Sí, dice aquella persona, y ya nos salimos, hermanos, al corral, y abajo de un árbol grandote que él tenía grandote, ahí dice, aquí vamos a hacerla, porque traía yo 20 hermanos, con los que iban conmigo serían unos 25. Aquí vamos a hacer la reunión, pueden hacer la reunión. Así sacó algunas sillas, otros ahí parados. Y yo, hermanos, puse el corito a cantar, ahí a cantar, hermanos, el corito. Y empezaron a cantar a aquellos 20 hermanos, parte del corito, cantar himnos. Ya estaba casi oscureciendo. Y empezaron a llegar, hermanos. De todas las casitas que había, dije, no había muchas, 15, 20 casitas, empezaron a llegar las personas. Empezaron a llegar, hermanos, hombres, empezaron a llegar mujeres, jovencitas de ahí del ranchito, y se empezaron a juntar ahí del otro lado de la cerca, recargados en la cerca, pero para oír al corito que llevamos y que estaba cantando. Cantó 3, 4, 5 cantos, a lo mejor más. Ya cuando vi que estaba el grupito ahí oyendo, tomé la palabra, hermanos, y empecé, hermanos, pues a decirles la doctrina, que pertenecíamos a una iglesia, esta iglesia tenía un apóstol, y les di el nombre de la iglesia, y ahí la gente atenta, y ahí pues el hermano que conocían ahí los de ahí, los lugareños, los de la ranchería. Ahí estaba conmigo el hermano Pelayo, ahí, porque él fue el que le mandó la carta al apóstol, y ya el apóstol me mandó. Entonces estaba ahí atendiéndonos, estando con nosotros ahí para hablarle a los que él ya les había mandado testimonio. Y hablé unos 10, 15 minutos, ya invité otra vez al coro a cantar, y ya para despedirnos, a hacer una oración y a poner en oración a todos los que nos habían oído, que para otra vez que fuéramos, los invitábamos, y qué bonita se hizo esa oración ahí, abajo de un árbol. Había personas de las que estaban visitándonos, que cuando les dije que íbamos a orar a Dios, a nuestro Padre, al Creador, algunas se hincaron, algunas no, algunas paradas, unas cerraron los ojos, otras no, eran gentiles, nunca habían visto, hermanos, a lo mejor eso fue la primera vez
la primera oracioncita que se hizo en Punta de Mita, Nayarit. Más o menos en el mes de marzo, después de febrero del año 1976. Recuerdo el nombre del hermano Juan, porque en la cartita, ahí el apóstol me había dado el nombre y la direccioncita más o menos donde hallarlo. La primer familia que nos oyó ahí, no recuerdo, hermano, no recuerdo ya los nombres del hermano que nos recibió, de la hermana. Después se bautizaron. Después, ya tu hermano estuvo ahí yendo marzo, abril, todos los sábados, mayo, todos los sábados, junio, julio, unos 3, 4 meses estuvo yendo. Ya en julio, en otra visita que hizo el apóstol del Señor a Vallarta, me dice el apóstol, dice, irá, sí, lo dice, quiero que salga un hermano de la H Casas, dice, a la obra, quiero mandarlo a la obra, dice, y quiero mandarlo aquí mismo en Nayarit. Dice, entonces, como uno reportaba todas las sobritas, él sabía las sobritas que yo tenía. Yo estaba en la iglesia de Zacualpan, iglesia grande. Más adelante tenía la obra de Iztapa y otras obras, pero en la carretera que baja de Tepi, de Compostela, rumbo a Vallarta, tenía yo una obrita con una familia en Las Piedras. Así se llama el pueblito chiquito. Tenía también una familia ya bautizados, sí se bautizaron en Las Varas. Y en La Peñita habíamos hecho un templecito pequeño para unas 25, 30 almas, 30 personas, con un cuartito atrás de casita pastoral. Nos lo regaló un hermano de ahí, de La Peñita, que se llamaba Juan Isordia, que fue de los primeros también. Después vamos a ver el testimonio de La Peñita de Jaltemba. Y ya tenían el cuartito de pastoral, la iglesita, el templecito, y tenía esa obrita también de Punta de Mita, la atendía yo desde Zacualpan. Ya me dijo el apóstol, mira, dice, tú quédate con Zacualpan, con las obras están allá hacia adentro, rumbo a la carretera que va a San Blas, a las islitas, por allá, todo eso. Dice, pero entrégale esas obritas al hermano Manuel Flores. Así se llamó el hermano que mandó después, Manuel Flores, dice. Él se va a hacer cargo de visitar Las Piedras, Las Varas, La Peñita, son pobladitos que están ahí casi pegaditos, muy cerquita. El más lejecito es Punta de Mita, pero también me dijo, entrégaselo. Dile que también vaya a visitar a los hermanos de Punta de Mita. Entrégale esas 4 obritas, que eran unos 6 en una, 6 en otra, unos 20 en otra, 32, acá unos 40 más o menos, 45 almas en las 4 obritas. Ya me dijo, entrégaselas, dice. Y en el mes de julio de ese mismo año 76, él salió a la obra y esas fueron sus obritas. Hizo su sede en La Peñita. Ahí van los hermanos de Punta de Mita, las dominicales, los de Las Piedras, los de Las Varas, porque ahí había un templecito. Ahí hizo la sede, la iglesita principal, el hermano Manuel Flores. Parece que entonces no tenía familia, no me acuerdo yo que le haya visto hijos o algún hijo, nada más tenía, estaban muy jóvenes él y la esposa. Y ya le entregué al hermano Manuel Flores sobritas en el mes de julio. Ya en el mes de agosto, el varón de Dios me cambia de ahí de Zacualpan a Ocotlán. Y en Zacualpan pone al hermano Pedro Moreno Zaragoza. Un hermano fue pastor en la iglesia. Yo ya me desentendí de esas sobritas porque ya tenía acá en Ocotlán otras que atender. Pero así fue el principio de Punta de Mita, Nayarit. Más o menos marzo, abril 1976. Por esa carta que mandó el hermano Juan Pelayo al apóstol, que unas almitas estaban oyendo, y el apóstol me mandó a mí por primera vez para hablar con esas almitas. Ya cuando el apóstol me cambia en el mes de agosto, ya se quedaron unas
¿qué? 8, 10, a lo mejor 12 almitas ya ahí en Punta de Mita. Ahora, hermanos, ya ha crecido. Dije, están haciendo un templo bien hermoso allá en Punta de Mita. El apóstol Nazón Joaquín por ahí andaba en el mar y lo vio y fue a visitar esa construcción. Pensó, ¿qué será esa construcción? Llega y la sorpresa es que era el templo de la iglesia, la luz del mundo. ¡Qué bonito está! Es un testimonio para la gloria de Dios. El cuidado, los siervos de Dios no pierden un detalle para que la obra crezca. Una cartita que le llegó, me manda atendiendo a esa solicitud de aquel hermano y la obra empieza y la obra está y la obra sigue. Testimonio también para la honra y la gloria del Señor. ¿Hay más mensajes? Yo espero, ¿no?, que sean para la gloria del Señor. Brenda Ángeles, Lorenzo Pérez, Dios los bendiga. Salud de San Antonio, Texas. San Antonio, Dios bendiga también a San Antonio, Texas. Y los demás hermanos que nos mirarán en la tarde, en la noche, mañana pasado, ahí queda el programa grabado. Volvemos a insistir, de aquí en adelante va a ser todos los jueves a las 4 de la tarde, 4 a 5 de la tarde más o menos, para que estén al pendiente. Mándenle el enlace a otros hermanos, suscríbanse, hermanos, al programa. Hay muchos programas de HPTV Internacional, todos buenos, todos bonitos. El mío, pues, convivencias, con testimonios, pero todo es para la gloria del Señor. HPTV agradece su visita, APEN agradece su visita, Hermano Cirilo Ramírez también agradece su atención. Y a todos, a todas, la paz del Señor sea con todos. Dios los guarde y los bendiga en su santo y en su bendito amor. El jueves próximo los esperaremos con nuevos testimonios para la gloria del Señor. Dios los bendiga.